Muy buenas tardes. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. La Iglesia Evangélica Bautista de la Victoria, Lima, Perú, le da la cordial bienvenida en el nombre del Señor. Le deseamos que Dios lo bendiga y le guarde en su familia y en su vida personal. Damos gracias a Dios. Este domingo nos hemos congregado para tener el mensaje de la palabra de Dios y siempre anunciándole que el día del Señor llegará inesperadamente y que debemos estar preparados para esa venida inminente de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, viviendo siempre una vida de santidad en todo momento y en toda circunstancia. En esta mañana nuestro tema que vamos a predicar se titula Salvación para todos los que creen. Les invito a buscar en Romanos capítulo 1, el verso 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Damos gracias a Dios y vamos a orar para agradecer al Señor por esta oportunidad de predicar su palabra de Dios. Oremos. Señor y Dios, Rey del universo, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana. Te damos la gloria, la honra y la majestad, Señor, a tu gran nombre. Eres el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, el Dios, Señor, que con tu gran poder creaste los cielos y la tierra, y todo lo creaste, Señor, para la gloria de tu gran nombre. Oh Dios amado, gracias, Señor, porque también creaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza. Tu amor fue tan grande que cuando viste, Señor, al hombre caído en pecado, enviaste a Jesucristo, tu unigénito Hijo, a venir a este mundo, Señor, para dar su vida, derramando su sangre preciosa para que nuestros pecados sean perdonados y por la fe en Jesús ser llamados, Señor, tus hijos y tener la vida eterna, oh Dios amado. Asimismo, Padre Santo, enviaste a tu Espíritu Santo para que esté en nosotros y con nosotros, para consolar nuestra vida, para enseñarnos, Señor, toda verdad, para hacernos recordar tu palabra y asimismo, Señor, para enseñarnos las cosas venideras que han de venir, oh Dios de los cielos. Padre Santo, gracias también por tu palabra, que fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección, Señor, para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por este medio en la cual, Señor, podemos transmitir tu palabra. Gracias por la iglesia, Señor, que se reúne de una manera virtual. Gracias por los hermanos que están escuchando, Señor, esta palabra tuya, oh Dios de los cielos. Gracias por nuestros amigos que escucharán también tu palabra. Os rogamos que abre su mente, sus corazones, para poder, Señor, entender el mensaje en este día. Padre, que tu Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra, ilumine nuestra mente, nuestros corazones, para poder, Señor, asimismo entender con claridad el mensaje, Señor, que quieres que nosotros sepamos en este día. Padre Santo, háblanos, Señor, que nosotros escuchamos. Te pedimos una bendición en este mensaje. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias al Señor. El domingo pasado habíamos estado expresando que Pablo, por ninguna razón, se sintió avergonzado del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y por qué Pablo no se sintió avergonzado del Evangelio de Jesús? Porque el Evangelio de Jesús es la única forma que Dios ha provisto para salvación a todos los hombres.
El Evangelio nos muestra el poder de Dios, que es suficiente para salvar a los hombres de su pecado y darle vida eterna. El poder de Dios es irresistible, es inescrutable, incomparable, eterno, soberano. Pablo tenía una excelente razón para confiar en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esa razón era que el Evangelio es poderoso para salvar al ser humano. Su confianza descansa en el hecho de que el Evangelio es poderoso porque Dios ha escogido salvar a los hombres por medio del Evangelio. En Romanos capítulo 1, el verso 16 y 17 que hemos dado lectura, hemos visto que hay 4 palabras que nos ayudan a entender el Evangelio del Señor Jesucristo. Y habíamos visto el domingo pasado una de esas palabras, y esa palabra que es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y hoy día veremos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Miremos la palabra salvación. En el primer siglo, miles de judíos fueron crucificados, pero solo un hombre fue resucitado y declarado Hijo de Dios y Salvador. Esa persona fue el Señor Jesucristo. La manifestación más grande del poder de Dios es traer a los hombres a la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Israel, el pueblo escogido de Dios, que a pesar de su rebeldía, que a pesar de su desobediencia, Dios por su gran amor lo salvó. En Salmo 105, el verso 8, dice así la palabra del Señor. Pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su palabra. El Señor lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su palabra, dice las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús, como Dios encarnado, manifestó su poder divino, sanando enfermedades, restaurando extremidades paralizadas, calmando la tormenta y levantando a los que habían estado muertos. La palabra salvación viene del griego soteria, que significa salud, salvación, liberación, libertad, rescate, seguridad. Todo eso abarca la palabra salvación. El poder de Dios obra en salvación, libera, rescata a la persona del castigo por el pecado, que es la muerte espiritual, que se da en la separación eterna de Dios. La salvación viene de Dios y lo ofrece a la humanidad caída a través del sacrificio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Por medio de Cristo y solamente por Él, los hombres pueden ser salvos del pecado, de Satanás, del juicio venidero que ha de venir sobre esta tierra y de la muerte eterna espiritual, nos dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 18, el verso 11, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En Romanos 5:9 nos dice la palabra de Dios: pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por el Señor Jesucristo seremos salvos de la ira venidera. La salvación a través de Cristo. Los hombres son librados de la esclavitud de la ignorancia. Oseas capítulo 4, el verso número 6,
dice la palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Colosenses capítulo 1, el verso 13 dice así la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, nos dice la palabra del Señor. La salvación es únicamente para los que creen, para aquellas personas que han puesto su fe, su confianza, su esperanza en el Señor Jesucristo. En Romanos 1:16, la palabra de Dios también nos dice a todo aquel que cree. Y tenemos la tercera palabra, fe. La primera es poder, la segunda es salvación y la tercera es fe. Estas tres palabras son fundamentales para poder entender el evangelio de salvación del Señor Jesucristo. El propósito del evangelio es la salvación que viene por medio de la fe. Creer es un verbo y señala la acción de acudir a Cristo. El poder soberano de Dios que obra a través del evangelio trae salvación a todo aquel que cree. La palabra cree viene del griego pisteus, que significa confiar, fiar, abandonarse, tener fe en alguien. Eso es cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, confía en Cristo, fía en el Señor, se abandona totalmente en el Señor y tiene una fe profunda en Jesús. En el Nuevo Testamento se usa en el tiempo presente y la forma continua, y podemos traducirlo, esté creyendo, esté creyendo. Cuando la persona recibe a Jesucristo, a partir de ahí comienza a creer, y cada día de su vida está creyendo en Dios, creyendo en el poder del Señor, creyendo en la gran obra del Señor. Cada día es un verbo activo de estar creyendo continuamente en la obra del Señor Jesucristo. La vida diaria está llena de actos de fe. Su vida y mi vida está llena de actos de fe. Al tomar una medicina, confiamos profundamente que vamos a sanar. Cuando viajamos en un tren, confiamos que vamos a llegar bien. Al salir de la casa para dirigirnos al trabajo, confiamos que vamos a regresar bien a nuestros hogares. Toda nuestra vida se basa en la fe. Todos los aspectos de la vida se requiere ejercer una fe natural. Pero aquí Pablo tiene en mente una fe sobrenatural, producida por el gran poder de Dios. Dice Efesios capítulo 2, el verso 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ese es el regalo de Dios. Nos da la fe, el gran amor del Señor. La vida eterna es ganada y vivida por fe que viene de Dios, puesta en el Señor Jesucristo. Dios, hermanos, no pide a los hombres que primero cambie, que primeramente deje su vicio, que primeramente deje de robar, que deje de prostituirse, que deje de hablar grosería, que deje de emborracharse, que deje de drogarse. Dios no pide eso a los hombres. Dios no pide a los hombres que primeramente cambien, sino Dios pide que solamente crean en Jesucristo y le reciban como su Salvador personal. Y después de eso, la vida es cambiada y la vida es transformada por el poder del Señor en nuestra vida. Ningún hombre se puede salvar a sí mismo por sus buenas obras. La salvación
no es una profesión verbal de ser cristiano. Hay muchas personas que dicen ser cristiano, pero por más que la persona diga que es un cristiano, eso no le garantiza que es salvo. La salvación tampoco es por el bautismo, ni por la vida moral que la persona puede llevar, ni por asistir a una iglesia, ni por recibir los sacramentos, ni por guardar la ley, ni por vivir una vida de sacrificio. Nada de eso puede salvar al hombre. La salvación es creer en Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Esa es la salvación. ¿Ha recibido usted a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Entonces la Biblia dice que usted es salvo. Usted no ha recibido a Jesús aún, no lo ha recibido como su Salvador de su vida. La Biblia dice que usted aún no es salvo y está en condenación. La salvación viene cuando renunciamos a nuestra propia capacidad, a nuestras obras, a nuestro conocimiento, para depositar nuestra confianza profundamente en la obra de Cristo, consumada y perfecta que realizó el Señor Jesucristo. Jesús hizo la salvación para el hombre de una manera completa y consumada. Tener fe en Cristo significa tener confianza en Jesús, en el Jesús crucificado y resucitado. Dice el Romanos 1:16, la salvación es dada a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Los judíos es el pueblo escogido de Dios, a través de la cual vino la salvación, nos dice Juan 4:32. Vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Mesías vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Mateo 15:24 nos dice la palabra de Dios. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. El Señor Jesús manifestó su compasión muriendo y derramando su sangre preciosa por las personas pecadoras para que sean salvas. Después de su resurrección, el Señor mandó que su evangelio fuera proclamado por su discípulo, empezando por su propia casa y su propia nación. En Hechos 1:8 dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted está pensando llevar el evangelio a otra persona, tiene que pensar que usted tiene que hablar de Jesucristo. Le escuche o no le escuche, usted tiene que hablar de Jesucristo, porque somos testigos de Jesús. Y el Señor mandó a su discípulo que ese evangelio sea predicado a toda la tierra. Todo lo que cree pueden ser salvos, nos dice la palabra de Dios. En Romanos 1:16 y 17 encontramos aquí las palabras poder, salvación, fe y justicia, que nos ayuda a entender el evangelio del Señor Jesucristo. La justicia proviene de Dios, es un regalo de Dios. Dios como juez declara a una persona justa o declara a una persona malvada. La justicia de Dios se obtiene por la fe y para fe. La fe como punto de partida y la fe como meta. La salvación es dada a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, nos dice la palabra del Señor.
encontramos nosotros, hermanos, que la salvación es por fe, de principio a fin. Dios imparte su propia justicia a aquellos que creen en Cristo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia, nos dice Romanos 5, 4, 5. En el libro de Filipenses, capítulo 3, el verso número 8 y 9, dice la palabra del Señor. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Romanos capítulo 3, el verso número 21 al 24, nos dice la palabra del Señor así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todo lo que cree en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación por su gracia que obra mediante la fe de un hombre ha sido el plan de Dios desde siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El gran profeta Habacuc, en el capítulo 2 y el verso 4, dice así la palabra del Señor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Abraham, el padre de la fe, creyó y le fue contado por justicia, nos dice la palabra de Dios en Romanos 4:3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe no es un acto realizado una sola vez, sino es un estilo de vida. Cada día tenemos que mostrar nuestra fe. Cada día tenemos que mostrar nuestra confianza profundamente en el Señor. El creyente verdadero que ha sido hecho justo vivirá en fe todos los días de su vida. Quienes confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido llamados a proclamar la buena nueva, la buena noticia de salvación en Cristo, de una manera integral y a la vez fiel en todo momento. ¿Cómo debemos aplicar este mensaje para nuestra vida espiritual? ¿Qué debemos saber y qué debemos hacer? Debemos saber que la salvación viene de Dios a través del sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó del pecado, de Satanás, del juicio de la ira y de la muerte eterna. La fe viene de Dios puesta en el Señor Jesucristo, en su obra consumada y perfecta que nos lleva a la salvación. La justicia viene de Dios, quien imparte su justicia a los que creen en Cristo. Dios declara a una persona justa o declara a una persona malvada. Por la fe en el Señor Jesús, somos salvos y justificados por la obra de Dios. Debemos creer y recibir al Señor Jesús para ser salvos. Y lo que ya somos salvos, debemos vivir creyendo en cada momento en Dios y mostrando nuestra fe
continuamente en aquel Dios que nos salvó y nos ama y está con nosotros en todo momento. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar para agradecer al Señor por este momento en el cual hemos expuesto su palabra. Oremos. Oh Dios eterno, oh Dios de toda gracia, de toda misericordia y de toda bondad. Eres el único Dios que te interesa, Señor, por la salvación de los hombres. Eres el único Dios que mostraste tu gran poder, Señor, en el Evangelio que cambia a la persona. Eres el Dios, Señor, que quiere la salvación del hombre, que no quiere que ninguno sea, Señor, condenado, sino que todos procedan a la salvación. Eres el Dios, Señor, que nos da la fe para creer en Jesucristo, quien murió en la cruz, Señor, en nuestro lugar. Eres el Dios que nos justifica, Padre Santo, que nos limpia de toda maldad y nos limpia de todo pecado. Oh Padre Santo, gracias, Señor, por esa obra maravillosa que has hecho, Señor, en nuestra vida. Gracias porque en Jesucristo tenemos la salvación de nuestra alma. Gracias porque en Jesús tenemos la esperanza grande de estar un día contigo, Señor. Gracias porque en Jesús, Padre Santo, somos llamados tus hijos. Gracias porque en Jesús tenemos una nueva vida, oh Dios de los cielos. Gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, hasta aquí, oh Dios de los cielos. Queremos encomendar, Señor, para esta nueva semana que se inicia, Señor, en nuestra vida. Que tengas a bien, Señor, concedernos siempre, guardándonos de todo mal, guardándonos de toda tentación, guardándonos, Señor, de este virus que está en la calle, Señor, guardándonos, Padre Santo, de accidente, guardándonos, oh Dios de los cielos, de todo mal, oh Dios amado. Padre, gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros en todo momento. Queremos encomendar, Señor, nuestro trabajo, nuestra familia y nuestra vida para tu bendición. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Ebeno Shalom.